Estrategias para la docencia en línea. La docencia en línea. El uso intensivo y la integración de las TIC en todos los ámbitos está transformando a la sociedad, ofreciendo nuevos roles profesionales y haciendo evolucionar los existentes. En el escenario educativo, Bates, 2015, en su libro Enseñar en la era digital, expone que el profesorado debe utilizar la tecnología disponible para mejorar tanto la metodología de enseñanza como el aprendizaje del alumnado. En este sentido, la tecnología ocupa un lugar central, no solo en el uso de nuevas metodologías, sino también en la readaptación del papel docente en el aula. En este apartado, nos centraremos en la tarea del docente en la era digital, para concretar las funciones que hace en línea y cuál es la colaboración en la red entre el profesorado. El docente en la era digital. Las tecnologías han cambiado la transmisión unidireccional del conocimiento por el intercambio horizontal de información, menos estructurado y más caótico. En este nuevo contexto, el modelo educativo centrado en el profesor como transmisor de conocimientos estandarizados a una masa de estudiantes, un modelo análogo al de los medios de comunicación de masas, deja de tener sentido. Tapscott, 2009. En este escenario, es el estudiante quien ha de asumir un papel activo. Se sitúa en el centro del proceso de aprendizaje, propiciando que el docente facilite y contribuya a crear las condiciones que posibiliten el aprendizaje de los estudiantes. El conocimiento está en la red y es abundante, y precisamente por ello es necesario que todo docente asuma un número considerable de tareas, como por ejemplo, detectar lo realmente importante, guiar los procesos de búsqueda, analizar la información encontrada, seleccionarla, interpretar los datos, sintetizar el contenido y difundirlo. Es aquí donde notamos un cambio de roles de los diferentes agentes educativos para adecuarse a las demandas de la era digital. Gitter y otros, 2015. Estas son algunas de las funciones que el profesor debe proporcionar como guía y orientador del proceso de aprendizaje de los estudiantes. Las tecnologías, además del acceso a la información, también facilitan procesos de comunicación, colaboración y creación de contenidos, lo que propicia que el trabajo del docente se acerque más al acompañamiento y a la dinamización. En este contexto, el profesorado necesita adaptar las metodologías de enseñanza-aprendizaje al nuevo entorno digital, para facilitar que los estudiantes adquieran las competencias requeridas como futuros profesionales en la actual sociedad digitalizada. Janssen, 2013. Hay que sustituir las metodologías clásicas centradas en la transmisión de contenidos, Cross 2015, por otras que favorezcan un papel activo del estudiante a la hora de construir su aprendizaje. Bates, 2015. Metodologías activas que fomenten la colaboración, la resolución de problemas, el trabajo por proyecto, por ejemplo, Pérez, Mateo, Romero y Romeo, 2014. Los docentes tienen en el horizonte el reto de adquirir conocimientos, habilidades y actitudes digitales que motiven a los estudiantes a hacer un uso crítico de la tecnología, no solo en el aula, sino también en casa, en su vida social y en los entornos de ocio. En este sentido, los docentes, al igual que los estudiantes, deben aprender a ser competentes digitales, es decir, resignificar y adaptar la competencia docente a un mundo totalmente digitalizado. En definitiva, han de adquirir nuevas aptitudes para dar respuesta a estas necesidades de aprendizaje que Blandosco y Kuchaksikova, 2014, definen como profesionales, educativas, motivacionales, comunicativas, personales, científicas e investigadoras y de difusión para todos, pero todos demandan una competencia digital. En este escenario, Arinto 2013 considera que para una enseñanza efectiva, con uso de la tecnología, es necesaria la integración de conocimientos, contenido, pedagogía y tecnologías para el aprendizaje, y agrupa en 4 áreas las competencias del docente universitario en la era digital: desarrollo de contenidos, diseño de actividades de aprendizaje, estrategias de enseñanza y evaluación. Posteriormente, Tejeda y Pozos, 2016, plantean las competencias digitales del docente universitario vinculadas a la planificación y el diseño de experiencias de aprendizaje en ambientes presenciales y virtuales, al desarrollo y a la conducción de experiencias de aprendizaje colaborativas, presenciales y en red. Los docentes se enfrentan a la necesidad de adquirir unas capacidades que los formen para ayudar al alumnado en el desarrollo de las competencias transversales, el logro de los objetivos que exigen desde el propio currículo
formal, competencia digital y aprender a aprender, entre otros. La adaptación a las exigencias del mercado laboral y, aún más importante, si es el caso, el descubrimiento de las verdaderas motivaciones, intereses e inquietudes. Hasta aquí hemos presentado el potencial de las tecnologías como impulsoras del nuevo papel del docente en la era digital y de los cambios metodológicos que pueden favorecer. La educación en la era digital se basa en modelos educativos fundamentados en diferentes intensidades de uso de las TIC. Esto nos lleva a un continuo entre la educación presencial con uso de las TIC y la educación en línea por medio de las TIC. Estos modelos de formación implican diferentes diseños y estrategias de implementación. Ante este continuo, nos situaremos en el extremo de la educación en línea, totalmente intermediada por las TIC, desde donde presentaremos el papel del docente en línea, a pesar de que en la mayoría de los casos es aplicable a cualquier docente a lo largo del proceso. Modelos de educación: presencial con TIC, semipresencial, en línea. La evolución constante de las tecnologías y la necesidad de actualizarse hacen que la docencia en línea facilite una formación continua y un desarrollo profesional de los que la ejercen y, en consecuencia, una mejora de la enseñanza global. El docente en línea. A continuación presentamos los diferentes modelos que surgen a partir de la investigación del docente en línea, desde los diferentes nombres que se le atribuyen hasta la presencia docente, pasando por las estrategias y atribuciones, así como los roles y las funciones. En el marco de un contexto en red es común encontrar varios términos para nombrar al docente en línea. Los expertos le otorgan atribuciones más allá de la transmisión de conocimientos. En este sentido encontramos términos como e-tutor y profesor, que adoptan el rol de mentor y facilitador en un entorno en línea. La función del coach, para referirse al docente como entrenador del aprendizaje. Salmon 2003 concibe al docente como un moderador y moderador que facilita el aprendizaje de los estudiantes desde el aula virtual y los orienta a partir de un conjunto de actividades de aprendizaje. En este recurso optamos por el concepto de docente en línea. Cuando hablamos del docente en línea, las investigaciones de Garrison, Anderson y Archer 2001 indican que el modo en que un docente establece su presencia en un entorno en línea puede tener repercusiones importantes en la experiencia global de aprendizaje. La calidad del aprendizaje es mayor cuando el docente está presente que cuando los alumnos interactúan con los aparatos sin la participación del profesor. Estos mismos autores, Garrison y Anderson, 2003, proponen 3 dimensiones de la presencia del docente en línea. La presencia docente, entendida como una dimensión que incluye diseñar, facilitar y promover la experiencia educativa. La presencia cognitiva, en la medida en que los participantes son capaces de construir conocimiento. Y finalmente la presencia social, la capacidad de los participantes de proyectar sus características personales. Cleveland Innes y Campbell 2012, Rientes y Rivers 2014 hacen una evolución de Garrison y añaden la presencia emocional, enfatizando el papel que tienen las emociones en el proceso de aprendizaje de los alumnos. El hecho de trabajar en el ámbito virtual hace que el docente cambie las estrategias de comunicación, aprovechando el potencial de las tecnologías y adaptándose al nuevo entorno. Ryan, Scott y Walsh 2010. En relación con esta dimensión comunicativa, Muñoz Carril, González, Sanmamed y Hernández Selles, 2013, justifican el hecho de que el docente en línea debe facilitar la participación de los estudiantes, reforzando la función social de acompañamiento y de mediación en el proceso de aprendizaje, generalmente en formatos colaborativos. En esta misma línea, Alhambry y Tyler Wood, 2017, exponen que el docente en línea ha de ser un buen comunicador y tiene que hacer un uso variado de los recursos. En la investigación sobre el docente en línea se han definido sus roles y funciones, que han ido cambiando con el desarrollo de las 3 generaciones de educación en línea, desde un docente principalmente creador de contenido, pasando por su papel como líder de discusión, hasta convertirse en un acompañante y coaprendiz crítico, Anderson y Dron 2011, tal como se puede ver en la tabla 1. A pesar de que en los primeros años se refuerzan aquellas funciones más ligadas a la creación de contenidos y a los aspectos tecnológicos, ya surge un cierto papel de facilitador y asesor a medida que nos acercamos a la actualidad, cuando desaparecen estas funciones iniciales y se incorporan los roles más sociales e investigadores. Autor
roles y funciones. Goodyear y otros, 2001, facilita procesos, asesora, investiga, crea contenido, tecnólogo, diseña y gestiona. Anderson y otros, 2001, diseño educativo, facilita el discurso en línea, instruye. Coppola y otros, 2002, cognitiva, afectiva, directiva. Williams, 2003, directiva, administrativa, instructora, facilitadora, diseña, da instrucciones, forma, lidera, agente de cambio, experto en tecnología, diseño gráfico, editor de medios, técnico, personal de apoyo, bibliotecario, evalúa. Aydin, 2005, experto en contenidos, facilita procesos, diseña, da instrucciones, asesora, tecnólogo, elabora material, gestiona. Barbel, 2007, diseño administrativo, tecnológico, instructor, funciones pedagógicas, de evaluación y sociales. Berg, 2008, pedagógico, social, directivo, técnico. Bawan y Spector, profesional, pedagógica, social, evaluadora, gestora, tecnólogo, asesor, investigador. Wash y otros, 2010, diseño y planificación social, instructiva y tecnológica. Baran, Correa y Thompson, 2011, fomenta la reflexión crítica e integra la tecnología en la docencia. Chang y otros, 2014, diseño de instrucciones, facilitador, asesor, integrador de tecnología, gestor, experto en contenidos e investigador. González, San Mamed y otros, 2014, social, evaluador, gestor, tecnólogo, asesor personal e investigador. Alhambri y Tyler Wood, 2017, comunica y facilita diferentes recursos. En el papel del docente en línea hay un elemento que es fundamental para el proceso de aprendizaje del estudiante, la presencia docente, que gracias al potencial de las TIC se puede llevar a cabo por diferentes canales y medios a partir de la aplicación de estrategias de comunicación variadas. Sin esta presencia docente, todos aquellos roles y funciones vinculados al acompañamiento, la facilitación, el asesoramiento y la evaluación no son viables. Es presuponiendo esta presencia del docente y su potencial como comunicador con un uso intensivo de las TIC, como hacemos una propuesta de los roles y funciones teniendo en cuenta lo que hemos presentado antes. Diseñador. Diseña o rediseña, planifica y conceptualiza el proceso de aprendizaje. Este primer rol se centra en la definición y la organización de los procesos de aprendizaje. El rol de diseñador implica la descripción de las competencias y la metodología docente, el diseño de las actividades y la selección de los recursos, el establecimiento de calendario y el trazado de un entorno virtual de aprendizaje, donde se seleccionan las herramientas más apropiadas. Una vez hecha esta primera edición, en una segunda ya no diseña, sino que rediseña en función de los resultados obtenidos y de las valoraciones de los estudiantes. En este sentido, como conceptualizador debe perfilar la asignatura, el programa y las actividades formativas, diseñar y actualizar el plan docente, guía docente y hacer propuestas de revisión, conceptualizar y actualizar las actividades de aprendizaje, seleccionar, secuenciar y actualizar los contenidos y los recursos digitales, preparar el entorno de aprendizaje seleccionando las herramientas más adecuadas, planificar las fechas clave y la temporización de la asignatura, evaluar la asignatura globalmente para actualizarla y replantear cambios. Gestor del tiempo y la información digital. Otro rol que se asigna al docente en línea está vinculado a la gestión, tanto del tiempo como de la información. La gestión permite que el docente desarrolle y adecúe las acciones planificadas al aula virtual. Por eso, ha de gestionar los espacios y los canales de información y comunicación y supervisarlos para ir ajustando la dinámica del curso en línea. Bawan y Spector, 2009. El factor tiempo es un elemento clave en las dinámicas de aprendizaje en línea. El docente tiene que ser un buen organizador de su tiempo para aplicarlo con los estudiantes. En este sentido, como gestor debe diseñar una propuesta organizada de mensajes a partir de las fechas clave y la temporización, respetando el ritmo de los estudiantes, gestionar la información en el entorno virtual, adaptar el entorno virtual para dar respuesta a las necesidades de los estudiantes, gestionar la información del aula virtual, distribuir el tiempo asignado a las tareas que deben desarrollarse, supervisando su adecuación, guía y acompañante del proceso de aprendizaje. Un tercer rol que se señala es el de guía y acompañante del proceso de aprendizaje, lo que implica la facilitación de las estrategias de aprendizaje para estudiar en un entorno en línea, asegurando que los estudiantes trabajan a un ritmo adecuado.
En este sentido, como guía y acompañante debe facilitar a los estudiantes orientaciones periódicas para el logro de las competencias, hacer de intermediario entre los contenidos y los estudiantes, centrar las discusiones en los puntos clave, dar pautas para trabajar y estudiar en red, proponer actividades de aprendizaje, anticiparse a las dudas, a los problemas o a las situaciones, resolver preguntas y aclararlas, a pesar de que ha de potenciar que las respuestas las puedan resolver los compañeros, plantear preguntas para aumentar la comprensión y la discusión virtual. Dinamizador del aprendizaje en línea. El rol de dinamizador es clave para crear un ambiente cómodo de aprendizaje, para fomentar la interacción y favorecer el diálogo, animando y motivando la participación de los estudiantes con el objetivo de hacerles más humano el aprendizaje. Pérez Mateo y Guitert, 2012. En este sentido, como dinamizador debe fomentar la participación, mostrando una actitud abierta al diálogo, crear un ambiente favorable de aprendizaje mediante la interacción constante con los alumnos, facilitar la interacción potenciando el uso de los espacios compartidos, mantener una relación efectiva con los estudiantes, generar un clima de acercamiento y de confianza con los estudiantes, transmitir tranquilidad y seguridad de sí mismo, mostrar interés por las tareas que llevan a cabo los estudiantes, intervenir en posibles situaciones de conflicto. Evaluador del proceso de aprendizaje. El rol de evaluador implica hacer el seguimiento y la evaluación de los estudiantes, proporcionándoles una retroacción continua durante el proceso de aprendizaje. Favorecer la responsabilidad de cada persona entre el aprendizaje propio y potenciar la autoevaluación y la coevaluación. Romero Guitert, 2016. En este sentido, como evaluador debe llevar a cabo un seguimiento continuo de la actividad de los estudiantes, realizando un feedback personalizado, emplear varios instrumentos y métodos de evaluación en línea, fomentar un papel activo de los estudiantes en el proceso de aprendizaje a partir de la autoevaluación y la coevaluación, llevar a cabo una reflexión final de todo el proceso. Colaborador con estudiantes y entre colegas. Este rol se le atribuye por las posibilidades que brinda el trabajo de equipo en red, dado que facilita a los estudiantes las habilidades para trabajar de manera colaborativa, tanto en grupos grandes como pequeños. La colaboración en red también la pone en práctica con otros docentes en la preparación, implementación y evaluación de la docencia en línea. Rumó, Guitert y Sangra, 2016. En este sentido, como colaborador debe favorecer la colaboración entre todos los estudiantes, animando y fomentando la participación activa, guiarlos en el proceso de colaboración en red, facilitando la creación de equipos, ofreciendo actividades y estrategias de cooperación y recomendando las herramientas colaborativas en línea más adecuadas en cada momento. Estar presente en las dinámicas de grupo, trabajar en red con otros docentes, diseñando la docencia y compartiéndola para enriquecerse, fomentar innovaciones de manera colaborativa. Investigador. Finalmente, este rol se centra en potenciar la mejora de la innovación docente y la investigación sobre la propia aptitud de la docencia en línea. González San Mamed, Muñoz Carril y Sangra, 2014, lo que contribuye al desarrollo profesional docente, Baguán y Spector, 2009. En este sentido, como investigador debe reflexionar sobre su práctica, modificarla y mejorarla, innovar sobre la práctica docente, experimentar nuevas metodologías, recursos, estrategias de enseñanza y aprendizaje, difundir y compartir el conocimiento a partir de la práctica, participando en redes profesionales y en comunidades. Roles del docente en línea. Docente en línea, uso de las TICs, investigador, diseñador, gestor y acompañante, dinamizador, evaluador, colaborador. Para poder implementar estos roles y funciones hacen falta procesos de formación y actualización, teniendo en cuenta la complejidad de la actividad, tal como expresan Chang y otros, 2014, página 84. El desarrollo profesional del docente en línea es un proceso complejo que requiere una participación continua en el trabajo del diseño instructivo, la reflexión crítica y las estrategias de facilitación. Por lo tanto, la formación centrada en cómo diseñar un curso debería integrarse en los programas de desarrollo del docente en línea para promover el empoderamiento del profesorado y reforzados con apoyos administrativos y tecnológicos adecuados y efectivos. Esta formación requiere un conocimiento efectivo en términos de competencia digital y apoyo tecnológico permanente, tal como evidencia Besuidenhout, 2015, lo que implica el refuerzo del proceso de integración de la tecnología en la docencia,
Barán, Correia y Thompson, 2011. Por lo tanto, es necesario que el docente en línea valore la integración de la tecnología digital como un elemento esencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de manera que no basta con conocerla o dominarla, sino que ha de adquirir nuevas competencias profesionales que garanticen tanto el saber como el saber hacer, el saber estar y el saber hacer en y con TIC. En este sentido, tal como sustentan González, San Mamed, Muñoz Carril y Sangra, 2014, un aspecto fundamental es que cuanto más elevados son los niveles de rendimiento de las competencias específicas de enseñanza en línea, mayor será el desarrollo profesional y por tanto la mejora docente. El potencial de la red hace que cada vez resulte más difícil pensar en profesores que trabajan aislados. Esto supone que de cara al desarrollo profesional, Livingston y Robertson, 2010, se incorporen prácticas colaborativas con TIC. Kennedy, 2011. La docencia en colaboración en la red. Un último aspecto que hay que tener presente en la docencia en línea es que se puede hacer y debe hacerse en colaboración. La experiencia y las investigaciones en educación en línea nos llevan a plantear que el trabajo colaborativo en la red, exprimiendo el potencial de las TIC, facilita el hecho de compartir la práctica docente y de llevar a cabo una docencia de cooperación, Quiter y otros, 2015. Para que esta colaboración sea real y efectiva, son necesarias unas condiciones que la faciliten: las actitudes vinculadas al trabajo en equipo, flexibilidad y apertura, filosofía del compartir, compromiso y motivación, actitud de enriquecerse, iniciativa y participación activa, transparencia y claridad, tolerancia y respeto, predisposición al diálogo, empatía, agradecimiento, sinceridad y receptividad a las críticas. Por ejemplo, la conciencia de que la docencia en línea implica mucho más que la dedicación docente en el aula, la cohesión y el trabajo en equipo son esenciales, y el hecho de que sea virtual implica haber alcanzado competencias que garanticen que este trabajo en equipo será eficaz y fluido. Estas competencias son comunicación virtual, organización y gestión de la información digital y planificación y gestión del tiempo. Partiendo de estas condicionantes previos, enumeramos algunos de los beneficios de colaboración entre docentes. Rumeo y Guitert, 2017. La comunicación y la colaboración entre docentes son una de las principales fuentes de motivación profesional para mantener una docencia dinámica y en proceso de innovación constante. Compartir conocimientos y experiencias genera un proceso grupal que permite contrarrestar diferentes puntos de vista docente para aplicar el más adecuado en cada situación de aprendizaje. Si la comunicación del equipo es fluida, el intercambio de información plantea al grupo la posibilidad de probar nuevas estrategias de trabajo con los estudiantes a partir de las ideas aportadas. La actitud abierta y el hecho de sentirse integrado en un equipo es esencial para fomentar esta motivación. Actualizar y reformular la acción docente. El sentido de pertenencia a un grupo contribuye esencialmente a romper la idea de que el trabajo virtual es una tarea individual o que se lleva a cabo en un ambiente de aislamiento social. Más bien se da la experiencia contraria. La colaboración crea una red de relaciones que enriquece a cada uno de los miembros y revierte en una mejor calidad del trabajo. La docencia en colaboración es el pilar fundamental sobre el cual se sustenta la coordinación y la coherencia de la tarea docente dentro del ámbito de una misma asignatura, proyecto o área de conocimiento que, respetando el estilo docente de cada uno, garantiza unas líneas de actuación y unos criterios de acción comunes y basados en el consenso del equipo. La docencia en colaboración permite además una evolución del grupo como equipo de trabajo, lo cual fomenta la continuidad de un proceso de mejora y de innovación. Esto posibilita mediante el diálogo virtual que se comparten experiencias docentes que desembocan en procesos importantes de revisión y evaluación de la tarea docente que se ejerce. También da apoyo y fomenta la integración en el equipo de nuevos profesores colaboradores y, en definitiva, actualiza siempre tanto los contenidos como las estrategias docentes para adaptarse a la evolución constante de conocimientos, característica de la sociedad actual. En este sentido, partiendo de las investigaciones sobre docencia en colaboración rumbo 2011, y analizando con detalle un equipo de docentes que trabaja el aprendizaje en un entorno virtual, se constata que las prácticas, las experiencias, las dudas y los problemas que comparten están relacionados de manera directa con la actividad que desarrollan en el aula.
Esto hace que no sean ellos quienes decidan sobre el contenido en el que colaboran, dado que su realidad colaborativa está condicionada por la actividad que desarrollan en el entorno virtual de aprendizaje y que a partir de la temática que es común para ellos desencadenan un flujo de interacciones relacionadas con la dinámica docente. Cuando los docentes en línea trabajan en colaboración, perciben por un lado que transfieren las experiencias de su compañero a la práctica docente del aula virtual, lo que posibilita un ciclo de mejora continua de la docencia gracias a la cooperación que mantienen entre ellos. Por otro lado, aumentan la capacidad de reflexión colectiva, por ejemplo, el intercambio de ideas, información y experiencias, permite debatir y participar colectivamente y permite la diversidad de opiniones. Y es una oportunidad de aprender y de actualizarse con los otros. Por ejemplo, los más experimentados animan a los que no lo son tanto a aumentar los conocimientos. Rumont, Guitert y Sangra 2016. Lo que se ha expuesto antes nos lleva a decir que la colaboración docente en red favorece la mejora de la práctica profesional y el desarrollo profesional. Rumont, Guitert y Sangra 2016. Etapas de la acción docente en línea. La peculiaridad de la educación en línea reclama tener un cuidado especial en el diseño instruccional que debe garantizarnos la posibilidad de contextualizar la formación, la identificación de las competencias y los objetivos, la concreción de las actividades y los recursos, la evaluación de los aprendizajes. En palabras de Muñoz y González, San Mamed, 2010, página 132, los entornos virtuales de formación requieren un diseño instructivo planificado de forma exhaustiva en el que la fuente de conocimiento ya no es el docente a través de sus explicaciones en directo y ad hoc, sino mediante los dispositivos que configuran la propuesta que se ha organizado en el espacio virtual. Todos estos elementos previos deben garantizarnos que la impartición de la formación sea efectiva y poder materializar las experiencias de aprendizaje que se quieren lograr con los estudiantes. Una vez realizado el diseño de la asignatura, hay que implementarlo. Y es en este proceso de implementación cuando se pone en juego la presencia docente que hemos mencionado, antes materializada con unas estrategias. Después hay que evaluar el diseño de la asignatura, cómo se ha llevado a cabo y hacer propuestas de mejora pensando en futuras acciones formativas. En este sentido, la acción docente que se realiza en línea implica 3 etapas: el diseño fundamentado en la conceptualización de la acción docente, el desarrollo y una etapa de cierre que conlleva el análisis de los resultados y las propuestas de mejora de cara a una nueva acción docente. El proceso cíclico que se produce posibilita la innovación y la mejora de la docencia en línea. Si además la definición del diseño, la puesta en marcha y la evaluación se hacen en colaboración, se posibilita una praxis contrastada y la contribución de mejoras metodológicas, pedagógicas y tecnológicas de la docencia. La colaboración y la mejora de la práctica docente son dos componentes inseparables y complementarios en el panorama educativo del siglo XXI, que hacen que aumente la capacidad de reflexión colectiva, de apoyo de los colegas y la oportunidad de aprender de los otros y con los otros. Rumont, Guitert y Sangra, 2016. Estrategias docentes en línea. ¿Cuándo, qué y cómo? ¿Cuándo, qué y cómo? Antes de empezar el curso, diseño, conceptualización del curso, diseño de recursos, planificación y preparación del aula virtual, crear de forma conjunta. Durante el curso, implementación, estrategias docentes, estrategias de comunicación, guiar y orientar, acompañar y dinamizar, gestionar y evaluar, compartir docencia. Al finalizar el curso, cierre, análisis de resultados, satisfacción de estudiantes, análisis e implementación de propuestas de mejora, valoración y reflexión conjunta, con herramientas colaborativas en línea. Diseño. En cualquier modalidad educativa, la conceptualización, el diseño y la planificación del curso tienen una importancia capital. En un entorno virtual asíncrono, estos elementos exigen más atención en este punto previo de la acción docente, considerando la incidencia que tienen en los objetivos de aprendizaje, las tareas que deben realizarse, los contenidos por desarrollar, los recursos de aprendizaje que hay que consultar y la interacción y los criterios de evaluación. Cuando se planifica y diseña un curso a distancia, el docente toma decisiones que afectarán al resto de los factores del sistema y se adapta a las condiciones y las posibilidades del entorno en el que se llevará a cabo. Una buena planificación es clave para desarrollar la acción formativa, dado que permite optimizar el seguimiento,
prever problemas que se pueden generar, anticiparse a situaciones, etc. Acciones de la etapa de diseño: conceptualización del curso, diseño de recursos, planificación. En esta etapa se prevé conceptualización del curso. La conceptualización del curso es un proceso inicial e imprescindible en el que se definen y se concretan los elementos que constituyen la acción docente. Si el curso ya nos viene predefinido por un autor o una institución, nuestra tarea como docente iniciará en el punto del diseño, la planificación y preparación del aula virtual. También consideramos como escenarios de acción diferentes si se trata de planificar un nuevo curso o de seguir uno que ya está implementado, lo que supone incidir en aspectos como, por ejemplo, modificaciones o cambios, teniendo en cuenta la retroacción de los estudiantes y docentes, las valoraciones y las evaluaciones de la edición anterior. Centrándonos en el diseño del curso, para conceptualizarlo hay que tener en cuenta los siguientes aspectos: el contexto en el que se aplicará y su integración en el entorno virtual de aprendizaje, los estudios o programas que ofrece la institución en el marco del curso, la carga lectiva correspondiente. Teniendo presente este entorno, para diseñar el curso llevaremos a cabo las siguientes tareas. Definición del contexto y título del curso. Es importante que sea claro y que defina su contenido. Captar la atención del estudiante y desvelar sus intereses y motivaciones son aspectos claves a la hora de construir el título. Consideremos la situación en el conjunto del programa, si es obligatoria u optativa, u otros aspectos que hay que remarcar en la definición del título. Definición de las competencias. ¿Qué competencias trabajaremos? ¿Son necesarias competencias previas para seguir el curso? Competencias. Competencias previas: conocimientos previos en el uso del ordenador y de Internet a nivel de usuario, conocimientos elementales del uso de la hoja de cálculo, competencia que pretende desarrollar el curso. Tratamiento y presentación de los datos de carácter numérico. Definición de los objetivos y de las actividades de aprendizaje y también de la metodología. ¿Qué queremos enseñar? ¿Qué queremos que los estudiantes logren con este curso? ¿Qué actividades de aprendizaje facilitarán la consecución de los objetivos? ¿Qué elementos didácticos y metodológicos utilizaremos? El estudiante debe conocer y disponer de información clara sobre lo que le pedimos que haga, las actividades y tareas que tiene que llevar a cabo y cómo serán evaluadas. Las actividades de aprendizaje buscan la consecución de las competencias definidas en el diseño del curso y se componen principalmente de las partes siguientes, bien definidas en el enunciado de cada una. Presentación y objetivos. Enunciado donde se concretan las indicaciones que hay que desarrollar en la actividad. Recursos que actúan de apoyo y para hacerla. Criterios de valoración, formato de envío. Concreción de las herramientas y recursos. ¿Cuál será el contenido del curso? ¿Qué herramientas y recursos usaremos? ¿Valoramos la necesidad de crear recursos de aprendizaje nuevos o bien usaremos herramientas que ya existen en la red o que se han creado previamente? Definición del modelo de evaluación del curso. ¿Qué tipo de evaluación seguiremos? Evaluación continua, prueba, de síntesis. ¿Quién hará la evaluación? ¿Cómo se evaluará al estudiante y qué se evaluará? Hay que definir, por lo tanto, la evaluación que se seguirá durante el curso. Evaluación continua por medio de las actividades de aprendizaje o bien evaluación continua con una prueba o examen final. En los dos casos se especifica el valor porcentual que se otorga a las calificaciones y aquellas que tengan carácter voluntario o complementario. Diseño de recursos. Durante la conceptualización del curso es necesario definir qué recursos de aprendizaje se utilizarán y cómo se presentarán en el aula. También hay que valorar si son recursos nuevos o se encuentran ya en la red. A la hora de elegir hay que ser selectivo y eficaz, es decir, hay que mostrar solo aquellos recursos que se adecúen a los contenidos del curso y aporten contenido de calidad, asequible y inteligible, atendiendo al nivel y contexto de los estudiantes. El volumen de recursos y de contenidos debe ceñirse a las horas de estudio conceptualizadas. ¿Cómo elegir un buen recurso? Parámetros que debemos analizar. ¿Cómo elegir un buen recurso? Ya sea un recurso nuevo o existente, hay que realizar un análisis del contenido y sobre la fiabilidad de la información para valorar si se adecúa a las características del curso y ayuda a alcanzar los objetivos de aprendizaje. Contenido, objetividad de la información, tono y estilo utilizado, vocabulario, ortografía, gramática, idioma, comprensión y claridad, estética, originalidad,
creatividad, duración, tiempo estimado de lectura o visualización, incluye publicidad, fiabilidad de la información, autoría, frecuencia de actualización, fuentes contrastables, certificación reconocida, seguridad del sistema, interacción con el lector usuario, hay posicionamiento ideológico o político. Como recursos también se incluyen las herramientas del aula que queremos incorporar y que consideramos convenientes para llevar a cabo la gestión docente y las características concretas del contenido del curso, por ejemplo, un blog, una wiki, videos o alguna herramienta externa que se desee incorporar al aula. Las herramientas deben dar respuesta a nuestras necesidades y han de tener un uso justificado y planificado que aporte un valor añadido. Es importante no cargar el aula y, por lo tanto, el estudio de los participantes con herramientas que simplemente adornan el contenido del curso y no aportan ningún valor y que en vez de facilitar el estudio dificultan el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Teniendo presente el nivel de los estudiantes, hay que incorporar herramientas que no requieran una formación larga, pesada o compleja, a fin de que este aspecto no adquiera más protagonismo que el contenido propio de los cursos y, en consecuencia, dificulte el aprendizaje y la acción docente. Se puede ampliar la propuesta de recursos que incorporar al aula con algunos elementos que faciliten el estudio, como la planificación de unas PMF, preguntas más frecuentes, una selección de materiales de la biblioteca, glosarios temáticos, enlaces, lecturas complementarias, colecciones de problemas o actividades complementarias, ejercicios de autoevaluación, etc. Hoy en día hay muchas herramientas que facilitan la creación de recursos de aprendizaje y herramientas para el aula. Herramientas de consulta y búsqueda de información, bases de datos de consulta de la biblioteca, repositorio institucional de la UOC, de comunicación, foro, debate, Google Apps, microblog, videochat de creación, OER Speak Apps, Videoflow, Wixa, Langblog, Presenta, Presenta2, Videopack, Multiblog de simulación, entorno virtual, 3D Dred, Wacom, eLearnCourt, laboratorios virtuales, laboratorios remotos, colaborativas, grupo de trabajo, blog, Google Apps, Tandem, anotaciones, HTML5, de evaluación REC, feedback al REC, IPAC APA consultor, IPAC APAC, estudiante, PAC plagio, seguimiento a aulas, quizzes. Planificación y preparación del aula virtual. Una vez que tenemos el diseño del curso, debemos establecer una planificación concreta, tanto temporal como espacial del curso. La planificación supone un proceso previo al desarrollo de la actividad docente y la implicación como docentes en este punto del trabajo es clave para garantizar la plena integración de los contenidos y un buen desarrollo de esta acción educativa. En esta fase de la planificación hay que tener en cuenta todos los elementos del entorno educativo. Nuestras tareas en este punto, a partir de los elementos que hemos diseñado previamente, se concretan en los aspectos siguientes. Hacer una propuesta del plan docente, también denominado guía docente. El plano guía docente, como eje vertebrador del curso, es el documento que recoge los elementos que debe conocer el estudiante antes del inicio de aquel. Así, cuando elaboramos el plan docente debemos tener en cuenta los siguientes elementos: introducción, objetivos, contenidos, metodología de estudio, criterios de evaluación, etcétera, que ya hemos definido en el diseño del curso, pero que ahora hay que reunir en un documento para situar al estudiante en el curso o asignatura que iniciará. Planificación de la acción docente. Entendemos esta planificación como la temporización del curso, inicio y final del curso y de los módulos de estudio, inicio y entrega de las actividades. Esta temporización es definida por las fechas clave del curso que marcan el proceso y el desarrollo de este. Ejemplo de planificación temporal de las actividades. Una vez que tenemos la planificación, llega el momento de preparar el espacio educativo con todos los elementos que hemos diseñado. Prepararemos el entorno donde se llevará a cabo la acción docente. Así, este punto del proceso asegura que el docente dispone de los privilegios de acceso y edición del aula para comprobar que las aplicaciones y los enlaces funcionan correctamente y que los recursos propuestos se encuentran disponibles. Para los docentes noveles hay que proveer un tiempo previo adicional para familiarizarse con el entorno y es recomendable realizar una formación virtual inicial en el mismo entorno donde se desarrollará la acción docente en línea. El hecho de sacar el máximo rendimiento de las opciones que ofrece el entorno virtual
Permite optimizar, facilitar y acompañar el aprendizaje de los estudiantes y desarrollar la acción docente. En ese momento el aula debe prepararse con las herramientas que en la planificación hemos considerado necesarias para llevar a cabo el contenido del curso. Una vez que el estudiante entra en el aula, es importante que encuentre una información ya colocada para situarse fácilmente en el entorno de aprendizaje. De este modo, mantenemos la motivación inicial y mostramos las primeras tareas que hay que realizar. Si el estudiante entra en un aula vacía de información y contenido, puede ser que tarde unos cuantos días más en conectarse de nuevo, ya que no hemos captado su atención desde la primera conexión. Por lo tanto, es necesario que unos días antes del inicio del curso comprobemos que los recursos definidos en la planificación estén presentes en el aula y no tienen ningún problema técnico o conceptual, además de hacer una pequeña exploración de nuestro espacio de trabajo para analizar qué nos permite llevar a cabo y las limitaciones que tiene, y asegurar que todos los elementos cumplen la función que les habíamos asignado en la planificación. En este periodo, previo a comienzos del curso, dejaremos preparado un calendario. Revisaremos el plan docente y los recursos de aprendizaje del aula, además de las actividades, y redactaremos un mensaje de bienvenida que puede tener formatos diferentes. La incorporación de un calendario al espacio educativo ayuda al estudiante a visualizar desde el inicio del curso la organización, las partes y módulos que lo componen, y las fechas clave de inicio y entrega de actividades. De este modo es posible organizar el tiempo y prepararse para el volumen de trabajo que tendrá a lo largo del curso o asignatura. Deben estar presentes en el aula los documentos, los enlaces, los espacios y las herramientas necesarias desde el inicio del curso, para que el estudiante disponga de un tiempo de familiarización y organización del aula. El plan docente se encuentra desde el principio para facilitar la organización y el trabajo del curso. En cuanto sea posible, es positivo que las actividades también sean accesibles para el estudiante desde el primer momento. Aula preparada para empezar la formación. Implementación. Una vez que tenemos el curso definido y planificado, empieza la fase de desarrollo de la acción formativa. En este momento el docente se encarga de guiar y orientar, acompañar y dinamizar, gestionar y evaluar los procesos de aprendizaje. Todas estas tareas se llevan a cabo mediante un elemento clave que es la comunicación y que se establece en el entorno digital entre el personal docente y los estudiantes. El entorno de estudio y el proceso de aprendizaje se centran en el estudiante, que puede diseñar y seguir su proceso de aprendizaje, adaptándose a las circunstancias, necesidades y conocimientos individuales. Pero el docente debe ser un actor activo en estos procesos, no solo ofreciendo herramientas y pautas de estudio, sino también manteniendo la comunicación, siendo guía y orientando, acompañando al estudiante y dinamizando el espacio educativo, así como gestionando los recursos y la evaluación del proceso de aprendizaje. Las estrategias docentes que se amplían a continuación deben llevarse a cabo con una actitud crítica, flexible y de actualización y formación constante. Ser docente virtual implica conocer las TICs y su evolución, qué posibilidades pedagógicas ofrecen y las ventajas en la aplicación en el aula. También implica detectar las posibles carencias y amenazas de las TIC que pueden entorpecer las estrategias docentes, el correcto funcionamiento del curso o el propio aprendizaje del estudiante. En esta etapa se prevén estrategias de la etapa de implementación, comunicación, guiaje y orientación, acompañamiento y dinamización, gestión, evaluación. Comunicación. En la educación presencial, el docente utiliza unas estrategias comunicativas para llevar a cabo su gestión, una buena oratoria, el control de la voz y la respiración, la capacidad de transmitir los conocimientos y la motivación necesaria para la interacción con el grupo. Presencialmente también tiene un papel capital los factores no verbales, como las miradas, las actitudes, los gestos, etc. Y sobre todo, dado que la comunicación se establece en el mismo espacio y tiempo, es decir, de una manera sincronizada, el docente puede adaptar o modificar el mensaje según las reacciones de los participantes. En la modalidad virtual, todas estas estrategias se deben adaptar al entorno asíncrono, característico de la virtualidad y la enseñanza no presencial. Sin embargo, la comunicación continúa siendo el pilar de relación e interacción entre el estudiante y el equipo docente,
y con el resto de los estudiantes del aula o espacio educativo. La comunicación está presente en todas las acciones de acompañamiento del proceso de aprendizaje. Por lo tanto, el docente debe adaptar las estrategias al uso del lenguaje escrito o visual, atendiendo a las características propias de este lenguaje. Hay que adquirir habilidades y mecanismos de redacción, ampliar el vocabulario y ser capaz de incorporar elementos gráficos que faciliten la transmisión de actitudes. Por otro lado, gracias a las actualizaciones y adaptaciones que se llevan a cabo en las aulas y en los entornos virtuales, cada vez más se pueden incorporar otras formas de comunicación más allá de la escritura, como por ejemplo los videos, los programas de aprendizaje, los recursos de audio o cualquier otro elemento comunicativo. El docente ha de tener habilidades de redacción y también debe ser capaz de expresarse en otros lenguajes y canales, como el audiovisual o el multimedia. Tipologías de lenguaje. Según el modo de comunicación que elijamos para interaccionar con los estudiantes, es necesario adaptar el mensaje a una tipología de lenguaje. Cada uno de los canales tiene unas características concretas que hay que evaluar y analizar para adaptar el mensaje y que llegue a los estudiantes y resulte más efectivo. La incorporación de elementos gráficos en los mensajes facilita la transmisión de información y de los aprendizajes, motiva a los estudiantes, los anima a interactuar, etc. Ejemplo de mensaje enriquecido con negrita, listados, enumeraciones. Por ejemplo, si debemos explicar un concepto que se entiende de un modo más sencillo, visualizándolo, grabaremos un video. Si es una respuesta a una pregunta corta, bastará con un mensaje de texto enriquecido. Si, en cambio, la respuesta es extensa o requiere una definición larga o enrevesada, podemos grabar un audio. Tipologías de recursos, características, recomendaciones. Audio. Audio nítido, sin sonidos ambientales, realizar una prueba previa. Locución entendedora, limpia y a un ritmo y velocidad adecuado. Video. Duración entre 1 y 2 minutos. Ritmo adecuado según los elementos que se visualicen en pantalla. Texto nítido y conciso. Captura pantalla. Incluir voz en off y marcador visual y o sonoro del puntero. Ser directo explicando el proceso que se quiere mostrar sin espacios. Imagen. Regular el tamaño y peso para que se visualice correctamente, no sobrecargar de elementos, uso de texto o iconos nítidos y de fácil lectura. Respetar la propiedad intelectual. Tipologías de lenguajes y recursos. Características específicas y recomendaciones. En algunas explicaciones habrá que añadir una imagen o gráfico, o bien una animación para explicar un procedimiento. Hoy en día hay una gran variedad de tipologías de lenguajes y formas de comunicación que se pueden producir con herramientas digitales, como hemos visto en el apartado de diseño de recursos. Estilo comunicativo. En un entorno virtual de aprendizaje, los mensajes son la herramienta básica de la comunicación y la interacción, y por lo tanto es importante tener en cuenta de una manera activa el estilo, la redacción o grabación y la corrección, así como adaptar las características a los diferentes canales asíncronos de comunicación. En una relación entre el docente y el estudiante y entre los miembros de la comunidad educativa que participan en ella, el estilo de la comunicación de los mensajes, sea cual sea el formato de salida, debe considerar los siguientes parámetros. Estilo comunicativo de los mensajes. Concisión. Facilita la comprensión del contenido del mensaje, diferentes temas, diferentes mensajes y no es posible utilizar listas o enumeraciones. Evitar frases largas, complejas, redundantes o repetidas. Tono neutro y directo. Uso del lenguaje formal neutro y directo, pero cercano para romper barreras de distancia. En los espacios de comunicación compartidos como el foro se puede usar un tono más distendido. Información clara y objetiva. Ser claro, sin descripciones muy generalizadas o ambiguas y evitar frases muy abiertas o con posibilidades de conclusiones diferentes. Si es posible, se deben usar datos fiables y concretos. Evitar juicios de valor personales. Trato amable y respetuoso. Cordialidad y prudencia para evitar malos entendidos y confusiones, evitar bromas, sarcasmos y dobles intenciones que por falta de contexto presencial se puedan descontextualizar al escribirlos y leerlos en espacios y tiempo divergentes. Variedad y originalidad. Cada docente tiene un estilo propio de conducción y gestión docente que se refleja en su comunicación. Es importante mantener el estilo para fomentar la confianza y la aproximación en las relaciones que se establecen. Tono positivo. Los mensajes del docente deben tener un tono positivo, paciente y motivador.
Atender a la netiqueta. Utilizar el tema del mensaje como elemento clave. Debe ser representativo del contenido del mensaje. Ser educado en los mensajes, saludo, despedida y firma. Evitar el uso de mayúsculas seguidas, ya que en el espacio virtual se interpreta como chillar. Para resaltar conceptos podemos utilizar la negrita. Ayudar a mantener los debates en un ambiente sano y educativo. Uso controlado y justificado de emoticonos. En algunas ocasiones el uso de un emoticono puede ayudar a reducir la distancia virtual y establecer una relación más cercana y distendida. En un mensaje privado o un espacio de comunicación no formal, un foro, un chat, etc. Excusar los errores de otros. El docente debe ser un modelo de esa etiqueta y puede también asesorar a los estudiantes de cómo seguirla, señalando los errores de forma privada para que mejoren su comunicación virtual. Lista de normas de conducta generada en Internet. Es una adaptación de las normas de etiqueta de la vida real al espacio virtual. Organización y elementos de los mensajes. Los elementos de los mensajes facilitan la comprensión y la lectura, así como la acción docente y el aprendizaje del estudiante. Por este motivo, el docente debe prestar una atención especial en la creación de mensajes como canal principal de comunicación en un entorno virtual. El tema. Es importante que cada mensaje trate un tema bastante representativo del contenido. Los mensajes deben permanecer visibles durante la gestión docente del curso, por lo tanto el tema permite localizar rápidamente la información. Así el estudiante puede detectar los mensajes de un contenido concreto si, una vez leído, necesita repasarlo, confirmar una información concreta, etc. Para valorar si un tema es correcto, podemos preguntarnos lo siguiente: ¿es bastante claro e inteligible? ¿Da respuesta al contenido del mensaje? ¿Tendrá continuidad en otros mensajes posteriores? Se puede enumerar si es necesario.